Rebeldía Juvenil, el espacio de resistencia, reflexión y construcción de poder, por una organización democrática de estudiantes revolucionarios. Escúchalo en Radio Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Rebeldía Juvenil, espacio de debate, reflexión y construcción de poder por una organización democrática de estudiantes revolucionarios. Hoy conmigo conduciendo tenemos a Alexandra, estoy yo, Nathaniel, y tenemos la presencia de Natalie Hernández, la secretaria general de la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia, presidenta del Liceo Venezuela. Muy buenas tardes, compañeras, tienen la palabra. Buenas tardes, Nata. Un gusto estar aquí contigo esta tarde. También con la presidenta de estudiantil de secundaria del Liceo Venezuela, para poder hablar de diferentes temáticas que están que son muy necesarias hablarlas y conversarlas el día de hoy, para poder generar reflexión y diálogo. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Natalie, como lo dijo de antemano. Es un gran honor estar acá, donde la verdad estoy sumamente de acuerdo con hacer un debate, porque la verdad que es algo importante que tendremos que realizar desde más antes. Y la verdad que un gran espacio, y agradecer a Nata por este espacio que tenemos. Bien, para empezar esta tarde vamos a hablar un poco de qué es la CESB, del movimiento estudiantil, y además vamos a tratar un tema que arde, por así decirlo, en este momento, ¿no? Que es el debate que ayer se ha realizado en el Senado argentino acerca de la despenalización de la interrupción del embarazo, ¿no? Para empezar, entonces, pedirle a Natalie que nos pueda explicar un poco de qué es la CESB, qué es la Confederación de Estudiantes de Secundaria, por qué se organiza y cómo están organizados en este momento los estudiantes, ¿no? Yo creo que muchos a lo mejor tenemos una imagen del movimiento estudiantil de los años 60, 70, 80, que era un movimiento imponente en las calles, que llevaba un programa de transformación del modelo educativo, y ahora nos encontramos quizás en otro momento histórico. Entonces, Natalie, ¿cómo ves tú que está el movimiento de secundaria? ¿Cómo están organizados? ¿Cuál es su visión de este momento? Bueno, la verdad ha sido muy complicado volver a reorganizar lo que es la CESB, porque ya de más antes ya se ha perdido ese movimiento, esa misma lealtad que tenías a lo que es la revolución, tanto por parte de los estudiantes, donde por un taller comenzó el desenvolvimiento de varios estudiantes, donde se pudo organizar ya lo que es la CESB, bastante con distintos departamentos, donde la verdad ha sido algo innovador, algo diferente. Ha sido más complicado porque también, como dijiste, sí, antes era que tenían más revolución, eran más interesados, hasta puedo decir que tenían el alma lleno de revolución. Pero en este momento, poco a poco, hasta los mismos estudiantes, hasta yo misma tuve miedo de poder volver a intentar, volver a reorganizar y meterse en algo de lo que es la política. ¿Cuál crees tú que sea el camino para poder fortalecer este movimiento dentro de los estudiantes, para que pueda tener consecuencia al futuro, ¿no? Que se vaya creando generaciones y generaciones de estudiantes con criterio y un análisis crítico de la realidad? Bueno, como dice, la mayoría de las veces el diálogo es lo primordial, pero yo creo que también deberíamos motivarles en el sentido de decir o experimentar, darles la opción de que ellos tengan de poder expresarse, porque si bien algunos tienen hasta miedo al hablar, la verdad no pueden decir lo que piensan. Y yo pienso y digo
que todos en algún momento de la vida tenemos que responder a todo lo que nos hacen, porque al fin y al cabo todo se transforma en violencia. Aunque tampoco estoy muy de acuerdo con lo que se está planteando de ahora en adelante, con lo que es de lo que está diciendo el Estado y tipos de movilizaciones donde no es muy necesario, o sea, te empujo y ya te estoy pegando. Lo exageran, es muy exagerado. Yo creo que sería lo más adecuado empezar a buscar, contactar a los estudiantes que están de acuerdo con el pensamiento que tenemos, de unir en un grupo de personas donde tengamos el mismo pensamiento para poder lograr algo y ver quiénes piensan diferente. Y en la CESB, en este momento, ¿cuál es la participación que deben tener las mujeres? Que durante muchos años, bueno, sé que la ejecutiva anterior fue Estrella, ¿no? Fue una mujer, pero son muy pocas veces, ¿no?, que las mujeres llegan a estos espacios, aún de secretaria general, de presidenta de colegio, de dirigente de la FES. ¿Cuál es el papel que ves tú como mujer, como dirigente estudiantil? Bueno, lo que puedo decir, también tomando en cuenta que en Bolivia solamente hubo una presidenta. ¿Cómo la valentía tan solo de una mujer puede lograr grande satisfacción al proyecto que estás tomando en cuenta? En este momento, según mi punto de vista por parte de las mujeres, diría que los varones son inferiores, pero no, porque de ahora en adelante lo tomamos así, porque ya que la mujer tiene más derechos, al varón le dejamos a un lado. Yo pienso que entre los dos podríamos progresar más, y si nos damos de cuenta, una mujer tiene más valentía que un hombre. ¿Y tú has visto, has sentido en tu persona o en alguna compañera algún tipo de acoso político? La verdad, en varias ocasiones sí, porque si bien las mujeres, el acoso que viene a ser, ya sea por el hecho de que cómo están vestidas, por su aspecto físico, ya le están empezando a molestar, y es un tipo de, es algo que incomoda, porque no una se siente segura de lo que va a hacer. Por ejemplo, ¿por qué para los varones pueden estar hasta muy tarde? A mí, en lo personal, yo que soy menor de edad todavía, a mí me prohíben varias cosas. ¿Cómo se dice? Cuarto. Exacto, me acuerdan totalmente, donde me dicen que, digamos, si voy con short ya estoy provocando a los varones, o sea, me ponen en contra. Y también he visto compañeras donde la mayoría de los varones les molestan por el hecho de que haya llegado a estar en un lugar, haya estado en algo que él no ha podido conseguir. Claro, envidia también, ¿no? Exacto. Y el papel de la juventud en la política, porque muchas veces, si nos fijamos, bueno, hemos tenido, ¿no?, un 6 de agosto en el que hemos visto puros políticos de siempre, ¿no?, ya sea de la oposición o del oficialismo. Y cuando digo políticos de siempre, sí, puede que hayan jóvenes, pero reproduciendo también las ideas de siempre, ¿no? Y en la universidad, por ejemplo, nosotros tenemos un problema tremendo, que es que nuestra máxima dirigencia es un señor que está más de 28 años en la universidad. En la CESB se han vivido momentos también, ¿no?, de tener dirigentes de 30 años, de 35 años, los que se han mantenido durante mucho tiempo, y como que la juventud, los que recién están tomando sus primeras armas de liderazgo, de dirigencia, les queda muy complicado llenar ese papel, ¿no? ¿Tú cómo has sentido que en este momento, como mujer joven, expresarte en un mundo político? Como dije en un principio, era muy complicado, hasta yo tenía miedo, pero por lo visto sí ha dado resultados. La verdad, estoy satisfecha hasta donde he logrado. Y lo que puedo decir es que en algún momento la política, tanto el presidente como los demás, han sido jóvenes. Y en ese lapso de tiempo, si no han sabido aprovechar, ha sido por falta de responsabilidad por parte de ellos. Ahora que son mayores y todo lo relacionado, hasta como me dices en la universidad, que están mayores, al fin y al cabo, los estudiantes sí o sí van a progresar, porque se cambian. No es tu trabajo para siempre, no es donde estás ahorita, va a ser toda la vida que vas a estar en ese momento. Sinceramente era muy complicado, y en este país al menos da miedo.
sinceramente puedo decir que es un enorme paso que tienes que dar para salir a las calles siendo joven. Sí, complementando también, no es un fenómeno que se da reciente con Evo Morales, que es el único que se queda de caudillo y está 10, 20, 30 años, por ejemplo. Paz Estenssoro estuvo hasta la tercera edad siendo presidente, fue 4 veces presidente. El MNR no tenía recambio, de hecho Paz Estenssoro se retira y el MNR prácticamente desaparece. Entonces creo que en Bolivia necesitamos una estructura desde la educación que fomente, ¿no?, que los jóvenes, como dice la compañera, no tengan miedo de ingresar a la política, de poder expresarse, de poder equivocarse, porque así se aprende, ¿no? Y empezar dialogando y construyendo y creciendo, pero sin miedo a las represalias, sin miedo a si piensas diferente, entonces te elimino, sin miedo a toda esa situación y poder generar nuevas personas con un pensamiento diferente, ¿sí?, para que se pueda ir creciendo como país. Y no es que haya un recambio cuando ya las personas muy mayores se retiren, las que les sigan ya sean también mayores. Yo creo que hace falta un poco incluso conceptualizar, debatir para nosotros qué es política, qué es hacer política, ¿no? Que creo que a cualquiera, cuando estamos en el colegio, en la universidad, muchos de nuestros compañeros de curso nos dicen hasta de mala forma, los mismos docentes dicen, pero este es político, como que dando a entender que es algo malo que uno se mete en la política. ¿Ustedes cómo ven ese fenómeno? La verdad, sinceramente sí, yo lo tomo así. Cuando me dicen de política, los políticos, me parece un tema muy complicado, algo que no puedes decirlo fácilmente. Cuando hablan de política es como para decir, es malicioso, o están dando mal, o solamente se basa en una cosa, es totalmente superficial lo que está haciendo, no es nada importante, pero al fin y al cabo los países y los gobiernos se están fundamentando por la política. Yo creo que sí sería adecuado saber qué es exactamente la política, porque si bien poco a poco recaudando información, la política es algo bonito, es una dinámica que es también basándose en el liderazgo que tienen cada una de las personas. Ahora, por parte también de lo que dijo acerca de la educación, cómo vamos basando para esto, también hay que decir que tampoco los jóvenes son santos, porque si bien faltan el respeto a los profesores, no es lo mismo que era antes. Lo admito que antes era muy tajante, pero ahora también exageran su libertad que tienen. Tú, Ale, ¿qué crees? ¿Qué es la política? Y lo que decía también Natalie de exagerar la libertad. ¿Cómo sientes tú? Bueno, yo creo que sí, actualmente la política, la palabra la política o meterse en política es un tabú, es mal visto. O sea, si alguien dice que es político, lo toman como que es ratero, corrupto, que quiere beneficiarse a sí mismo. Lamentablemente por toda la situación histórica que hemos vivido de corrupción de los gobiernos, ¿no? Pero por definición la política es ocuparse de los asuntos públicos para la administración eficiente de un Estado. Entonces creo que deberíamos retomar y trabajar en ese aspecto, ¿no? En trabajar en ética y moral, en conocimiento teórico, práctico, para poder administrar de manera eficiente los recursos de un Estado desde los proletarios, desde los trabajadores, que son toda la base, poder realmente tomar las decisiones y guiar el Estado, que no sea al revés. Ahora, sobre el tema del exceso de la libertad, pues yo creo que sí existe actualmente, que a muchos jóvenes es como en un mundo feliz, ¿no?, de Aldous Huxley. O sea, muchos jóvenes ya están simplemente metidos en el internet, en el WhatsApp, en el Face, y no les interesa tanto ya el debate crítico. Y si algún docente llega a llamarles la atención por esta razón, incluso lo toman como ya una agresión, una violencia. Creo que hay que buscar un intermedio, porque tampoco es que la letra entre con sangre. O sea, no es como antes, que si te portabas mal te lanzaban un almohadillazo.
Eso, eso tampoco funciona porque crea violencia, ¿no? Crea seres violentos, seres que no sienten empatía con los demás, pero tampoco liberar totalmente tampoco, porque crea ya personas irresponsables. Entonces tiene que ser un balance. Yo creo que en ese sentido, ¿no? El tema de hacer política también viene a ser fundamental para la juventud, porque lo que a nosotros nos enseñan en las aulas es una decisión política. Es decir, las leyes educativas influyen directamente en la forma en la que nos educan, por así decirlo, influye de forma directa el modelo pedagógico que se emplea, ¿no? Y el tema de libertad, creo que es fundamental discutirlo, porque tu libertad tampoco te da derecho a pisotear la libertad de otra persona, ¿no? Y tu libertad también tiene que ir orientado con una finalidad, o sea, tu libertad es solo para que tú disfrutes a lo máximo, o es que tienes un objetivo de construir una sociedad con mayor justicia, con más igualdad, una sociedad con nuevos valores. O sea, es ver qué tipo de libertad queremos, para qué queremos la libertad. Y en ese sentido creo que es importante un poco analizar la propia ley educativa, ¿no? Que ahora vivimos en todo el país desde el año 2010. Yo me acuerdo cuando estaba en la FES, todavía estaba recién entrando la ley 070 y era un punto de debate. Los maestros, sobre todo de aquí de La Paz, se han opuesto tajantemente que ley anticientífica, pachamamista. En los estudiantes siempre ha habido distintos puntos de vista al respecto, pero en ese sentido, ¿no? Preguntarte, Natalie, ¿cómo ves tú que está la educación ahora con esta nueva ley? ¿Qué cosas fallan? ¿En qué cosas está bien? ¿Qué cosas están realmente fracasando? ¿Cómo la ves? Bueno, en todo esto, la verdad, en este lapso de tiempo que estoy en el colegio, es muy complicado, que estás habituado, o sea, que te basas en algo que ya tenías de anticipación. Por ejemplo, era la nota antes de 70, que tenías que basarte en todo eso. Ahora la nota mínima es 51. Si es que, digamos, tienes tus compañeros, la mayoría del curso tiene bajas calificaciones, entonces ya al profesor le echan la culpa de decir que es un mal profesor, que es un mal docente. Y además con lo que es del Avelino Simiani, si no me equivoco, ahora hay que autoevaluarse, donde el año pasado era el ser, saber, hacer y decidir. Luego también después, ahora este año solamente creo que se basa en dos, si no me equivoco es ser y decidir. Y es valorarse a sí mismo, o sea, como si yo fuera maestra y saber cómo, en fin, sí tiene algo de bueno, pero también tiene algo de malo, porque los profesores ya no tienen la misma capacidad de decir cómo estás, cómo es en tu desarrollo, cómo te está yendo en el colegio, hasta en las notas mismas. Ya no saben si ponerte baja nota o ponerte buena nota para decir que es un buen profesor o es un mal profesor. Me parece muy complicado en este tipo de lo que es la educación. Me parece bastante amplio para debatir en este momento, porque sinceramente yo estaría en contra de lo que está en este momento, de lo que está la educación. ¿Tú en qué curso estás en este momento, Natalia? En la prepromoción. En la preprom. Creo que al momento de salir del colegio es en realidad que ya te enfrentas con la cruda realidad, ¿no? La vida realmente. Te postulas, por decir, a la universidad, a la normal, y es en ese momento que todo lo que has llevado en 13 años de colegio, tienes un examen. ¿Cuánto dura el examen de ingreso? Como 1 hora y media, así más o menos, ¿no? Cerca de 2 horas, sí. Casi 2 horas, ¿no? Dependiendo de la carrera de la carrera, y uno entra al examen y tiene esas 2 horas para explayar todos sus conocimientos, además 13 años. en un formulario que no te permite escribir sino unas respuestas múltiples. Y pasa que estamos en un momento en el que la universidad no se ha adecuado a esta nueva ley, es decir, llegas a la universidad y tu examen de ingreso no refleja lo que has llevado en el colegio. Entonces ahí, ¿tú cómo ves esa transición colegio-universidad? ¿Crees tú
Ale, o cómo la ves tú, Natalie? ¿Crees tú que el colegio te prepara en ese sentido para...? Bueno, antes, primero lo que decías, ¿no? Toda educación es político. Por ejemplo, desde que ingresas al colegio te empiezan a decir, y esto ya viene desde un sistema incluso mucho más grande, cómo vestirte, cómo comportarte. Por ejemplo, en los colegios católicos los varones no pueden tener cabello largo, les sacan las trenzas, o sea, ya empiezan a tener una política de comportamiento, de vestir, de códigos, de roles de género, eso, ¿no? Y bueno, también he visto que la 070 no se cumple en los colegios católicos, porque como tienen convenio, o sea, siguen, por ejemplo, exigiendo la materia de religión, enseñando el catolicismo, exigiendo uniformes, por ejemplo. Entonces, ahora el lado positivo que tienen, creo que sí, es que, según he visto algunas estadísticas, les preparan un poco mejor para los exámenes de ingreso dentro de la UMSA, y entonces hay una gran cantidad de estudiantes de colegios como La Salle, Don Bosco, que logran ingresar a San Ignacio, que logran ingresar a la UMSA y pueden rendir más que tal vez algún otro colegio que le falte profundizar en algún tema de educación, pero precisamente porque no se han adecuado a la Avelino Ciñani, entonces siguen ellos con su propio plan por hacer colegios de convenio, colegios católicos. ¿Tus contenidos, tú crees que tus contenidos te preparan para la universidad? No al 100%. Si bien en algunas partes o en algunas preguntas sí podría basarse también un poco lo que es la universidad, pero también hay que verlo, el sentimiento que tienes al momento de salir del colegio. Por ejemplo, yo podría decir en este momento que yo no quiero salir del colegio. Es bonito porque te dicen qué es lo que vas a hacer, qué materias te toca, te dan un horario donde tienes que seguir de acuerdo a las normas, tienes tu uniforme, tienes una ropa para ir al colegio. Pero al salir del colegio da la noción de decir, ya, tú decides qué carrera vas a estudiar, en qué te vas a basar, ya vas a una carrera y por decir no apruebas el examen, y es como una derrota para ti, te sientes mal contigo y dices, no, entonces, ¿qué es lo que he hecho? He hecho algo mal, y le echas la culpa a lo que es el colegio. ¿Por qué? Porque el colegio no te ha preparado bien, que mis profesores no, y también la culpa la tenemos nosotras por no haber practicado lo que teníamos en ese momento, porque hay otras personas y hay otras compañeras que no lo toman del mismo interés que uno lo toma. Lo dicen como algo sencillo y le echan la culpa a los docentes o al colegio, que es un mal colegio, que no enseña bien, y empieza a crear mala reputación tanto para eso. Claro, no nos preparan, pero yo creo que si bien en un pequeño porcentaje sí entra parte de lo que es la universidad a lo que es el colegio. Sí, pero también depende, ¿no? Por ejemplo, hay colegios en los que ya en sexto de secundaria llevan cálculo, ¿no? La introducción a cálculo diferencial, entonces ya tiene mucha más base matemática, por ejemplo, para ir a rendir un examen en ingenierías o en ciencias puras, ¿no? Y hay colegios que no llegan a la parte de cálculos o no llegan a cierto nivel, entonces les cuesta, no es imposible, pero les cuesta más de lo que debería ser. Claro que ahí hay dos elementos, ¿no? Tanto la responsabilidad del colegio, que no nos forma de forma íntegra como para postularnos, y que hay incluso, ¿no?, niveles, ¿no?, que hay colegios con cierto prestigio que pueden dar más horas de clases, que tienen docentes a lo mejor con capacitación extra y demás, que forman estudiantes con la capacidad directa. Tú decías, ciertos colegios particulares que te forman para entrar a la U, y hay otros colegios que no cuentan con las mismas facilidades, por tanto le cuesta más al estudiante. Y debería ser al revés, ¿no? Por ejemplo, como antes se tenía la idea de que los que estudiaban en colegios privados eran los que pagaban y aprobaban sin saber nada. Debería ser, no, obviamente no con esa idea, pero sí los colegios estatales, los colegios fiscales deberían ser los líderes en educación, ¿no? Deberían tener ellos, ¿no?, la preparación mayor. Es más adecuada para poder ingresar hasta la universidad. Muy bien, ahora vamos a ir a un pequeño corte publicitario y enseguida volvemos con Rebeldía Juvenil.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Para viajar lejos, no hay nave mejor que Radio Impacto Bolivia. La radio sin fronteras. ¿Qué tal, amigos? Les habla Arturo Conde, vocalista de la banda. Si olvidaras el ayer cuando decía. Todos disfrutamos de la música, pero no todos la pagamos. Pensar que la música es gratis es igual a pensar que el trabajo de un autor no vale. Las canciones son propiedad intelectual. Todas en general tienen un dueño, autor y compositor. Estos tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el uso de sus obras. Ya no quiero recordar los momentos que te amé, me costó. Es un mensaje de Sobodaicom. Sobodaicom, Sociedad Boliviana de Autores y Compositores. Rey Porky, porque la parrilla sabe mejor. Pasarás un buen momento en familia y amigos y con la mejor hamburguesa a la parrilla, con un sabor inigualable. Ya sabes, a la parrilla sabe mejor. Te esperamos en la zona sur, Avenida Valle Bian, calle 22 de Calacoto, y en la calle Landaeta, entre 20 de octubre y Corneta Mamani. Rey Porky, lo mejor de lo mejor para ti. Inglés y locución radial. Con excelencia, con calidad. Aprende con el instructor Rafael Vázquez Burke y el instructor en inglés Wilfredo Villegas. First Class Institute. Ven y disfruta de los cursos especiales. Inscríbete ya en los nuevos talleres de locución radial e inglés. Sé parte de este fascinante mundo de la radio como debe ser. Te esperamos en Avenida 6 de agosto, número 2376, esquina Belisario Salinas. First Class Institute, Sopocachi. Hola amigos, soy Julio César Paredes Ruiz, cantautor boliviano. Y con esas manos de greda y sal, con esa tu historia de tiempo atrás, todo tu silencio podrás cantar. Todos disfrutamos de la música, pero no todos la pagamos. Pensar que la música es gratis es igual a pensar que el trabajo de un autor no vale. Las canciones son propiedad intelectual. Todas en general tienen un dueño, autor y compositor. Estos tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el uso de sus obras. En tu piel, en mi piel. Es un mensaje de Sobodaicom. Sobodaicom, Sociedad Boliviana de Autores y Compositores. Evita caminar distraído por las calles. Procura no revisar tu celular en tu caminar. Si llevas audífonos, llévalos a un volumen que te permita escuchar lo que ocurre a tu alrededor. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia. Utiliza solo taxis conocidos y aplicaciones que conozcas. En ambos casos, asegúrate de que la unidad de placas y el auto manden la información a alguien de tu confianza. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia. Mantén buena comunicación con algún familiar de confianza y avisa los lugares que recorrerás y las horas aproximadas de llegada. Es un consejo de Radio Impacto Bolivia. Para viajar lejos, no hay nave mejor que Radio Impacto Bolivia. La radio sin fronteras. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Esta mañana me he levantado. Muy bien, bienvenidos de regreso a Rebeldía Juvenil, espacio de reflexión, construcción y debate de poder por una organización democrática de estudiantes revolucionarios.
estamos acá con Natalie Hernández, secretaria general de la CESB, y con Alexandra, aquí discutiendo el tema educativo en el país, discutiendo un poco cuál es el papel de la educación en la sociedad. Y ahora más bien le quería plantear a Natalie que nos pueda comentar, ¿no?, desde su visión como estudiante, como dirigente estudiantil, qué tipo de educación quisiéramos en el país, qué tipo de educación quisieran ustedes si les dieran, no sé, la pizarra en blanco para que ustedes diseñen el modelo educativo, planteen sus ideas, qué es lo que plantearían ustedes, qué cambiarían, qué mantendrían. Bueno, antes que todo, buenas tardes. A ver, sinceramente sería un poco más complicado de lo que parece, porque tendrías que basarte en algo que ya está, porque si bien donde te puedes guiar es en lo que está, lo que era más antes o tal vez en lo que es ahora. Y yo creo que podría ser un poco más complicado, digamos, entre varias personas. Si me dieran a mí solita la hoja, lo primero que hiciera es no hiciera nada. ¿Por qué? Porque diría que es muy complicado para mí, no lo haría, lo dejaría a manos de otra persona y más bien lo tomaría como un reto, y en un lapso de tiempo, tal vez si lo analizara con más detalle, yo creo que después de un lapso de tiempo yo creo que me sentiría mejor y tuviera una respuesta más concuerda en esta pregunta. ¿Qué piensas? ¿Qué cambios hacen falta? ¿Cómo podríamos construir una? Bueno, yo creo que el modelo educativo se basa en la época de la revolución industrial. O sea, si analizamos, los colegios son fábricas prácticamente, porque tenemos un horario de ingreso, toque la campana, tenemos un horario para salir a comer, vuelve a tocar la campana y volvemos a ingresar al proceso productivo. Y salimos, y al final de los 12 años de estudio, salimos ya moldeados con un pensamiento que es lo que quiere el Estado o el sistema o la política educativa establecida. Se nos prohíbe, digamos, se nos coarta poder tener creatividad, que es lo que nos falta bastante, incentivos. Tenemos que ir a un lugar donde nos enseñan y nos moldean nuestra manera de pensar, no nos enseñan a nosotros crear nuestro propio pensamiento. Y bueno, he visto una reforma en México que se dio, que es que el Ministerio de Educación da el 30% más o menos de la malla general, y cada colegio decide de acuerdo a sus necesidades, y 70% restante, incluida tecnología, ¿no? Porque ahora es muy importante. Por ejemplo, ahora ya no necesitas tú saber calcular manualmente la raíz cuadrada de 2, o sea, lo puede hacer una calculadora, una computadora. Lo que sí necesitas es saber interpretar y en qué puedes utilizar eso, y muchas personas no lo saben. Entonces yo creo que cada sector, cada colegio, cada comunidad educativa puede decidir qué es lo que le hace falta, en qué quisiera potencializarse, y decidir en parte la malla curricular que quisiera llevar, y fomentando la creatividad, la solución. Por ejemplo, si ahora en este mundo actual no creas, no te mueres. Por ejemplo, Steve Jobs, él no inventó, no ha sido el primero en inventar todo lo que ha hecho, todo lo que existía, ya existía, simplemente tenía la creatividad de mejorarla. Por ejemplo, antes ya existía el Walkman, el MP3 en el que almacenaba 100 canciones. Él ha dicho, ¿por qué no podemos almacenar 1 millón de canciones? Y ha creado el iPhone. Entonces es así, ¿no? Esa es creatividad, es ver de la realidad que tenemos, buscar otras soluciones que simplifiquen la vida. Entonces, pero eso no se nos enseña, ¿no? Se nos enseña simplemente a seguir órdenes, ¿no? Vas, tienes que ingresar a tal hora y repetir todo lo que ya está escrito. Entonces sería, yo creo que explayando la creatividad o la personalidad que tiene cada estudiante puede ser una gran propuesta para empezar a lo que es, o basándonos en lo que va a ser la educación, porque si bien, como dices, puede ser un poco tajante basándose en las materias que
se podría decir que es insulsamente, pero también a la vez que son preguntas, por ejemplo, ¿qué es el sustantivo? Tendrías que saberlo ya, porque es sentido común. Yo creo que la primaria sí está basándose en eso, pero la secundaria yo creo que es un poco más compleja. Ya tendrías que basarte en qué es lo que vas a hacer aquí en el futuro, porque después de todo va a ser toda tu vida lo que te vas a encargar de tomar esa decisión antes de entrar a la universidad. Exacto, y hay gente, por ejemplo, que es muy buena creando poemas, pero no resolviendo ecuaciones diferenciales, y lo que hace el colegio es, si no sabes ecuaciones diferenciales, repruebas el curso. Entonces es como dice una frase, ¿no? Si vas a evaluar a un pez por su habilidad de trepar árboles, siempre lo vas a hacer creer que es inútil. Creo que hay, justo en el anterior programa hablábamos con Rolando Villena el tema de democracia, y lo que tú decías, Ale, es que el colegio, la escuela nos forma como modelos de ciudadano que quiere para la sociedad, y en ese sentido lo que nosotros tenemos que ver es qué tipo de ciudadanos está produciendo el actual sistema educativo. Si ese es el tipo de ciudadanos que queremos, si nos está formando con una capacidad crítica, creativa, reflexiva, constructiva, o si nos está formando, como tú dices, de verdad, como gente cuadrada, que simplemente va como a una fábrica, marca entrada, marca salida, hace su tarea que es repetitiva, que no es nada creativa. Y en ese sentido, ¿cómo juega el tema democrático en el colegio? ¿Qué papel tenemos nosotros? Porque habla Paulo Freire en este tema un poco de lo que es la educación bancaria, ¿no? Cómo se nos ha creado en un modelo en el que los estudiantes somos vasos vacíos y el docente es una jarra llena que nos va llenando de sus conocimientos, cuando en realidad no es tanto así, sino que cada quien tiene conocimientos previos. No somos vasos vacíos al entrar al curso, sino que tenemos nosotros conocimientos previos, tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y es más, ahora con el internet, con tantas facilidades de algunos temas, lo podemos ganar al profesor mismo, buscando simplemente en Google, tenemos información más actualizada que su hoja hecha a máquina de escribir, ¿no ves? Entonces es plantear qué tipo de participación queremos nosotros en nuestras instituciones educativas, qué tipo de estudiante queremos ser, qué tipo de bachiller queremos ser, qué tipo de profesional queremos ser, y de qué manera el proceso educativo influye en eso, ¿no? Bueno, yo creo que en las unidades educativas y en las universidades privadas, tal vez en la UNSA hay tal vez un poco más, pero no hay democracia en los colegios, porque democracia no es ir a votar o elegir tu representante estudiantil. Democracia es tener un espacio de indecisión en el que tú puedas debatir y puedas generar nuevo conocimiento, tener una comunicación horizontal, ¿no? Que es el paradigma de Beltrán, justamente, que es la comunicación horizontal, en la que no es emisor-receptor, sino es comunicador y comunicador. Entonces, como nos comunicamos, yo con mis conocimientos pueden ser teóricos o empíricos, tú también, y juntamos nuestros conocimientos y creamos un nuevo conocimiento y crecemos. Eso no existe en el colegio, porque si un estudiante tiene un cuestionamiento a un profesor, es sancionado, ¿no? Tiene represalias, lo reprueban porque le dicen, no, esto es así, tú no sabes, yo soy el profesor, yo soy la persona que conoce, y tú tienes que seguir calladamente lo que yo te enseño. Bueno, en ese sentido sí tienes bastante razón, porque si bien nos damos de cuenta, cada persona es diferente, hasta en su forma de vestir lo demuestra cómo es. Y he conocido personas donde desde muy pequeños sabían hacer hermosos origamis, pero al final se ha retrasado 2 años por el hecho de que ha reprobado las materias. Ya, pero tenía un gran talento donde no se ha podido explayar al 100%. Y como otra persona de que solamente el hecho de cumplir lo que ya está reglamentado, aprobado fácilmente, sigue adelante, y como ahora se sigue manteniendo. La idea es no reprobar, pero ahora es más complicado reprobar que aprobar. ¿Por qué? Porque si bien no puedes reprobar tanto, porque el sentido de que los profesores mismos ya no te reprueban como era antes, tajantes, porque ya hay un límite hasta para eso, porque hasta un examen que te da a última hora, si tú fácilmente tienes que ser hábil, digamos, para copiar,
fácilmente lo haces y ya no estás reprobado, pero para los que aprueban sin conocimiento ya es más complicado, porque al final y al cabo cada año que vas sumando es como cada avance nuevo, y si no sabes algo, por ejemplo en matemáticas, si no sabes bien las ecuaciones, no puedes resolver una ecuación más complicada de lo que es. Entonces te complicas tú mismo y te engañas a ti mismo, pero también te engañas en el sentido de decir que solamente tengo que aprender eso si no quiero estudiar eso. Eso sí, pero hay un detalle justo que mencionabas, por ejemplo, de la viveza criolla, como se dice, de poder hacer el chanchullo, ¿no?, de última hora. Pero, por ejemplo, unos estudiantes de comunicación social en la Cato planteaban una pregunta interesante sobre el chanchullo. Decían, si haces cualquier cosa por nota ahora, ¿qué no harías por dinero? Entonces ahí también empieza, como el modelo te exige, como tú dices, a aprobar, Sí. a no reprobar, entonces lo que haces es chanchullo, pero ya es una manera de corrupción. Y en el futuro, no estoy preparada para este cargo, pero coimé, y ya es corrupción. Entonces siempre... Entonces un lapso donde también, si nos damos de cuenta, entonces por parte del colegio o lo que es la escuela, te demuestra también lo que vas a realizar en un lapso de tiempo aquí de saliendo del colegio. Exacto, porque no sancionan, o sea, fomenta esta situación de corrupción y tampoco la sanciona porque no puede controlarla. Interesante, ¿no? Cómo se reproduce el modelo de lo que era, de lo que es el colegio y la sociedad. Es un reflejo, ¿no? En realidad el colegio, que es un reflejo de la sociedad. Y es en ese sentido justo lo que hablábamos, ¿no? De elegir por voto, y ahí se terminó la democracia. Y en nuestra sociedad estamos tan acostumbrados a que nuestra democracia se limita a elegir una persona cada 4 años y ahí se terminó. En nuestros colegios, tú como dirigente de la CESB, ¿cómo ves? ¿Están organizados? ¿Siquiera llegan los colegios a expresar mediante el voto? ¿Cuántos colegios están organizados? ¿Cómo está la situación? Cuando se elige, ¿hay presiones en el colegio de parte de profesores, de grupos externos? ¿Cuál es el nivel de participación que tienen ustedes? ¿Cómo se está en este momento? Por parte de la CESB es más complicado, como dije a un inicio, y lo vuelvo a tomar en cuenta, que ha sido y hasta ahora sigue siendo que no son muchos colegios los que se está pudiendo reunir, si bien como cuenta gota están llegando poco a poco. Y yo creo que ha sido una gran idea acerca de esta radio, invitar también a los parte de los que son los presidentes de cada colegio, los que están motivados a hacer una revolución, los que tienen ese sentimiento. Yo pienso que por parte de lo que ha sido la CESB, los colegios que estaban invitados o los colegios que ya están formando parte de lo que es, ya se dan cuenta cómo estamos organizándonos poco a poco. Ahorita hubiera querido que Sebastián, que es el encargado, el secretario ejecutivo, la verdad yo creo que él tenía más motivación de ser más revolucionario, hasta te da inspiración de seguir adelante y decir, ya lo haremos, quiero esto, y lo hacemos, lo logramos, y etcétera. Así que yo creo que con motivación por parte de todos los estudiantes se podría realizar lo que es, y se podría hacer más grande de lo que está, porque sinceramente es un poco porcentaje de lo que tenemos a los estudiantes, y se puede decir que son pocos los colegios también que hemos podido contactarnos a duras penas, pero estamos contactándonos con los demás. Vamos a pasar ahora, justo por la hora, ¿no?, que nos va pisando, estamos entrando a un tema bien interesante, ¿no?, que es el nivel de participación. Y ahora vamos a pasar un poco a reflexionar desde donde estamos conversando el tema educativo, de lo que es la educación en nuestros colegios de derechos sexuales y reproductivos. Porque para después pensar nosotros en los temas que ahora están en debate, como el aborto, partamos de qué es lo que se enseña en los colegios en este momento de los derechos sexuales y reproductivos, de los métodos anticonceptivos. Ahora es más
nerviosismo, más miedo por parte también de los profesores que nos quieren enseñar, porque es algo que ya viene por parte también de la casa, que los padres es más complicado de enseñar. Por ejemplo, por mi parte, yo aprendí porque mis padres me enseñaron, o bien me dijeron de tal manera, es como me explicaron. También hubo parte del colegio que ya trajeron y dijeron esto es así, hasta nos mostraron videos, nos metieron a la vez, nos educaron de cierta manera, como es decir, no, hasta hay varios videos en las redes sociales donde puedes decir, ah, no, aquí dice tal, o cómo es esto, qué es lo que vas a hacer. Yo pienso que ya es, una vez que te enteras, hasta te da la noción, porque decía una compañera mía, de decir, ¿y por qué no lo intento? ¿Qué me cuesta intentar? Después de todo ya me están diciendo cómo se hace. Lo tomaron de esa manera. Yo pienso que en parte es bueno, pero a la vez no, porque es como a las otras les abres las puertas y como son alocadas en este lapso de tiempo que están de estudiantes, ya quieren demostrar o ya quieren empezar a relacionarse con lo que nos han enseñado. Bueno, yo estaba en colegio católico, así es que no nos han explicado nada. O sea, era la abstención total. Pero incluso eso es un fenómeno, ¿no? Que se daban muchas chicas que en el colegio católico les dicen lo de la virginidad y que es bastante importante, que creen que si no tienen relaciones convencionales, digamos, una penetración vaginal, sino anal, entonces van a poder, siguen siendo vírgenes, y hay muchas que después y contraen enfermedades porque no tienen la información necesaria, ¿no? Ambas partes. Yo creo que la educación sexual en Bolivia está bastante atrasada, incluso se puede ver por las declaraciones del ministro de Educación hace 2-3 semanas, en la que un ministro de Educación, un representante de la educación en Bolivia usaba términos como ideología de género, que es un término que usan los conservadores para estar en contra de los derechos de las mujeres y de la población LGBT. Entonces, educación integral sexual en Bolivia creo que no existe, porque si bien te hablan y te puede dar curiosidad, pero por lo menos sabes cómo cuidarte, porque es peor que te dé curiosidad, e igual lo vas a hacer, pero no tengas nada de información. Entonces, ahora también es que acá en el sistema sexo, género, sexualidad, el Estado aún así está muy heteronormado, ¿no? Porque lo único que te habla son de relaciones, las únicas posibles de las que te habla son de relaciones heterosexuales. No te habla de relaciones homosexuales, que se puede dar y se da mucho en distintos colegios y que no saben, ¿no? Las niñas y niños, las adolescentes y jóvenes están con muchas curiosidades en ese aspecto y no se toca también el tema, y esto genera desinformación, y la desinformación actualmente lo que hace es dos cosas: o lo vas a buscar en Google, donde no encuentras información correcta para nada sobre el tema, o la otra es que te arriesgas y lo haces sin ningún conocimiento de causa y puede tener consecuencias muy negativas para la vida de una persona, que de hecho Bolivia es uno de los países con más embarazos adolescentes y más tasa de ITS, VIH en adolescentes. Porque además creo que es una cosa que te hagan ver un video y otra cosa es que tú sepas de dónde conseguir los propios métodos anticonceptivos, ¿no? Porque cuando uno es más joven es aún más complicado acudir, qué sé yo, a comprar una pastilla del día después, o a comprar un preservativo, o a conseguir el método necesario para cuidarte. Más aún en una sociedad que tenemos aún un montón de tabúes al respecto. Exacto, o sea, incluso, ¿no?, que un joven o una señorita vaya a comprar a una farmacia un condón, aparte de que lo va a hacer con todo el miedo del mundo, la farmacéutica la va a ver mal, lo va a ver mal, le va a decir, o sea, tan joven, le va a hacer comentarios que no vienen al caso. Y si una mujer decide incluso, ¿no?, recién salió el reportaje, ponerse un dispositivo DIU, una intrauterina, entonces muchos hospitales le dicen, ¿y la autorización de tu esposo? Como si aún fuésemos mujeres, las mujeres menores de edad, y el esposo decidiese sobre nuestros cuerpos.
si una mujer decide usar un método anticonceptivo como un dispositivo, un parche de 3 años, no tiene por qué tener la autorización de su esposo ni de su novio, de nadie, porque es ella la que decide cuidarse y no embarazarse en ese periodo. Claro, en ese sentido sí, por parte de eso, pero también hay que tomar en cuenta de que es más, como dices, Nata, la verdad sí es un poco, yo creo que debe ser, hasta yo veo que mis compañeras se matan de risa, lo toman como burla, este tema de lo que es la sexualidad. Hasta por parte de mí yo puedo decir, ay no quiero hablar de ese tema, no quiero saber nada, porque yo lo he visto como también algo negativo también, porque he visto muchas personas, muchas amigas mías que vienen al colegio embarazadas, le ven mal, ya le empiezan a criticar, ya empieza lo que es, su autoestima va bajando y ya empiezas a ser soberbia contigo mismo y decir, ay no, yo no voy a hacer eso nunca, al final de todos igual caes con la misma piedra. Yo creo que sería más adecuado tener un límite, saber hasta dónde puedes llegar, y por parte de que a las mujeres sí, bastante lo que es los derechos, sí. Yo creo que la verdad totalmente nos encierran en un círculo de decir, no puedes hacer esto porque necesitas a tu esposo, necesitas a tu enamorado, ¿cómo tan joven? ¿Cómo es posible? Y ya empiezan lo que es la crítica. Y es justo en ese contexto, ¿no?, de falta de información, de falta de acceso a métodos anticonceptivos, que nos vemos con cifras tan alarmantes como las que ayer citaron en la movilización a favor de la despenalización del aborto en Argentina, que es que en nuestro país son más de 80.000 mujeres al año que se hacen abortos de forma clandestina. Son 200 que la acuden dentro de la sentencia constitucional que permite en casos de violación, incesto, inviabilidad fetal acceder al aborto impune, como lo pone la sentencia constitucional. 80.000 mujeres al año en nuestro país que viven una situación de aborto clandestino, y que eso representa 480 mujeres al año que pierden la vida en una práctica que en otros países es en las primeras 12 semanas, primeras 15 semanas, acudir a una clínica, o bien se le entrega una serie de medicamentos, o bien se le practica de forma quirúrgica la extracción, y sale caminando de la clínica sin el menor de los problemas, porque lo ha hecho en el plazo indicado, lo ha hecho en condiciones higiénicas, lo ha hecho sin miedo de que le metan presa, sin miedo a morir, y logra avanzar con su vida y tomar la decisión de ser madre o no en el momento que lo desea la persona o la pareja que está tomando esa decisión. No sé ustedes cómo ven este contexto, que en América Latina está en auge el debate, que algunas de las personas en realidad ayer decían en Argentina cuando se debatía, hoy lo que se debate no es aborto sí o aborto no, sino si se hacen abortos clandestinos o se hace el aborto legal, ¿no? Se podría decir que la decisión, sea legal o clandestino, la van a tomar. Ahora, ¿en qué condiciones la toman? Eso ya es decisión de nosotros como sociedad, es representado en el Estado, en la legislación, ¿no? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Bueno, aquí primero se puede ver el nivel de intromisión que tiene el Estado sobre nuestros cuerpos. O sea que hay que pedirle permiso hasta para abortar o para cualquier cosa. O sea, incluso te norma cómo deben ser las relaciones, como te decía, no tienen que ser heterosexuales y te lo intenta normar. O sea, se meten a todo nivel el Estado. Respecto al aborto, yo creo que en Bolivia hay que debatir primero una educación. No, sí, una mujer tiene el derecho de decidir si va a continuar, si va a ser madre. No se le puede imponer la maternidad a ninguna mujer o a ninguna persona gestante, pero también en Bolivia hace bastante falta el tema de educación sexual, porque no solamente es el elevado el número de muertes por aborto clandestino comparado con otros países, sino también lo que decía, entre 14 y 28 años está la mayor población de personas con VIH. Eso significa que a pesar de solamente, no solamente es el tema del aborto en Bolivia, ¿no?, sino también las ITS y cómo cuidarse. Entonces, creo que es importante un debate muy a profundidad sobre educación sexual y el derecho a decidir.
Bueno, yo la verdad no estaba de acuerdo con lo que es el aborto, porque lo veía más antes como algo malo, porque es quitar una vida. Al fin y al cabo, tú has cometido el error y la otra persona no tiene el derecho. Hay otras parejas que no pueden tener hijos, que quieren, y yo creo que la adopción tampoco estaría mal en esa parte. Pero también viéndolo de otra manera, del sentido de decir que ha sido por violación, que es un trauma tenerlo al hijo. En cierta parte que hasta dicen chicas que mi cuerpo se va a deformar, de que no, yo no quiero eso y voy a hacer el aborto y así, lo sencillo hablan, pero yo pienso que es más complejo, más, o sea, más como se podría decir, más con la responsabilidad que tienes, porque siendo mujer tienes la opción de dar vida, pero ¿y por qué no el hombre? Siempre da la incógnita de decir, ¿por qué no el hombre? ¿Por qué el hombre no se embaraza? ¿Por qué él no tiene al hijo? Pero en realidad yo creo que más que todo es porque la responsabilidad que tienes la mujer es más digno, porque más te acuerdas se podría decir, de tu madre, porque ella te dio la vida. Pero también se podría decir que gracias a tu padre también naciste, gracias a él. Yo pienso que en esta parte del aborto, ahora que lo veo de esta manera, yo sí estaba de acuerdo que sea algo legal por parte de lo que es el Estado, que lo legalicen, que sea un aborto para que sea algo seguro, pero también buscar la opción de, como dije, de la adopción, que podría ser un gran beneficio a otras personas que no pueden, que lamentablemente no pueden ser madres y quieren tener ese mismo sentimiento que tiene una madre. Eso sí, y ahí también hay la hipocresía, ¿no?, de los fundamentalistas, o sea, no queremos que adopten si son homosexuales, o sea, ahí que estén en la calle no nos interesa, son homosexuales, eso sí. Y también hay hombres que se embarazan, los hombres trans, por eso es que en Argentina se hablaba de cuerpos gestantes en la ley, más que eran mujeres embarazadas y cuerpos gestantes. Yo creo que es un tema muy complejo, amplio. muy amplio, pero que, como decía Alexandra, no parte de un principio de educación sexual integral, de acceso pleno a los anticonceptivos y el derecho a decidir el tema legal de un aborto legal, seguro, garantizado desde el Estado. Y en ese sentido, bueno, ahora ya estamos al filo de terminar este programa, que otra vez no nos ha faltado el tiempo para seguir hablando. Entonces les doy unas últimas palabras, Natalie y Alexandra. Bueno, ¿yo qué puedo decir? La verdad es un gran placer también estar en parte de lo que es la radio, porque sé que por lo menos, aunque no sean todos, pero un porcentaje nos haya escuchado, y solamente es decir, o yo creo que alguien tiene la voz, alguien puede decir más que yo, o alguien piensa lo contrario. Yo creo que tienen la opción de poder hablar, porque por algo tenemos la boca, por algo podemos decir algo, por algo podemos hablar. Y en esta oportunidad agradezco mucho a los que me hayan invitado. Igual, gracias, Nato. Un programa muy bonito, que creo que hay más por hablar. Podríamos tener después otra sesión y seguir profundizando en educación y distintos temas. Creo que es lo importante, generar el diálogo, un diálogo crítico en la que podamos construir entre nosotros y nosotras una nueva sociedad y llegar a una sociedad donde seamos todos iguales y una sociedad muy justa. Muchas gracias, Natalie Hernández, secretaria general de la CESB, y Ale, igual co-conductora de parte de Poder. Este ha sido el segundo programa de Rebeldía Juvenil, espacio de reflexión, debate y construcción de poder por una organización democrática de estudiantes revolucionarios. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código